Muy bien, tengan ustedes buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con la semana 15, con el siguiente tema, que es congruencia de triángulos. Vemos la definición y decimos, ¿no? Dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, pero diferente posición. Aquí estoy representando el símbolo de congruencia, ¿no? Para que ustedes diferencien sobre la semejanza de triángulos, ¿no? En este caso tenemos el símbolo de congruencia, ¿no? Ahora, lo que les venía diciendo, vamos a aclarar aquí la definición, donde nos dice dos o más figuras. En este caso tenemos los triángulos, ¿no? Entonces tenemos dos triángulos mencionados, A, B, C, y el otro triángulo que es D, E, F. Entonces, y su símbolo de congruencia. Entonces vamos a estudiar por qué son congruentes estos triángulos. ¿Qué nos dice la propiedad? Me dice, ¿no?, que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. ¿Por qué? Porque el ángulo A es congruente a su homólogo ángulo D. También el ángulo B es congruente al ángulo E, ¿no? Están notando aquí, ¿no? También dice que el ángulo C es congruente al ángulo E. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma medida. O sea, si el ángulo A mide alfa, el ángulo D va a medir alfa. Si el ángulo B mide teta, el ángulo E también va a medir teta. Si el ángulo C mide beta, el ángulo F va a medir beta. Ahora, en este caso, estamos estudiando de ángulos. También nos dice que su medida o el tamaño, en este caso el tamaño de los lados, también tienen que ser iguales, o mejor dicho, congruentes. En este caso vemos el segmento o el lado AB es congruente o tiene la misma medida de el segmento DE. También tengo, ¿no?, el segmento o el lado BC es congruente al lado EF. AC es igual o congruente al lado DF. ¿Eso por qué? Porque sus tres ángulos homólogos también son iguales. Entonces, por lo tanto, los lados también son iguales, ¿no? O sea, tiene que cumplir lados y ángulos iguales. Muy bien. Vamos a seguir estudiando, ¿no? ¿Qué más nos dice la congruencia de triángulos? ¿Qué nos dice? Caso de congruencias. Entonces, más a fondo, la congruencia de triángulo, vamos a tener tres casos. Esta semana les estoy enviando el primer caso, ¿no? ¿Qué dice el primer caso? Es el caso lado, o sea, lado, ángulo, lado. Es cuando se tiene dos lados y un ángulo congruentes. En este caso tenemos el triángulo ACB, PRQ. ¿Qué me está diciendo, no? Que el lado AB es igual al lado PQ, de su homólogo, ¿no? Ahora dice, ¿no?, que el lado CB es congruente a RQ. O sea, basta saber que estos dos lados homólogos son iguales, entonces, y un ángulo, el ángulo también es importante, el ángulo alfa, en este caso el ángulo B, también es igual al ángulo Q. O sea, si cambia de alfa a alfa, entonces dice, ¿no?, solo saber que estos dos lados homólogos son iguales más un ángulo, entonces automáticamente decimos que el ángulo A es igual al ángulo P. Aquí tenemos, ¿no?, como dice la propiedad, ¿no? Si AB es igual a PQ, entonces la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo Q, o sea, alfa, alfa, ¿no? Entonces decimos que estos dos triángulos son congruentes y la medida BC es igual a QR, ¿no? Entonces automáticamente, ¿qué más decimos? ¿Qué más podemos decir en este caso? Que AC es igual a PR y que el ángulo A es igual al ángulo P y el ángulo C es igual al ángulo R, automáticamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver aquí un ejemplo.
Dice, ¿no? Calcular X en estas dos figuras, en estos dos triángulos en este caso. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Que AB es igual a DE y que BC es igual a EF y que AC es igual a DF. Solo que aquí el triángulo DEF tiene la misma medida de sus tres ángulos homólogos y sus tres lados homólogos, pero está en posición diferente. Y eso tenemos que descubrirlo. Entonces, pero aplicando el primer caso, ¿qué nos está notando? ¿Qué nos está diciendo? Que estos dos triángulos son congruentes. Una vez que ya identifico la congruencia de estos dos triángulos, entonces aplico el primer caso, ¿no? Que es el caso LAL. Ahora, ¿qué digo? De acuerdo al caso LAL, los dos ángulos homólogos también son iguales. Entonces, ¿qué me va a decir? Entonces identifico, ¿no? Tengo BC, el ángulo que está entre B y C es 40. Entonces, automáticamente quiero decir que X es igual a 40. Muy bien, alumnos. Entonces, estoy reforzando con este video el tema de congruencia de triángulos con el primer caso. Más adelante ya les voy a hacer llegar los ejercicios del caso, del segundo caso, claro, respectivamente con su video, ¿no? Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenos días.